a este vídeo de implantdivino.net. Bueno, aquí tenemos una representación del ADN. Fijaros, de esto que está en el núcleo de todas las células, esta especie de antena. Y ahora veremos cómo simplificar todo esto y reducirlo a esto que estamos viendo de la pantalla en blanco y un esquema muy simple de dibujar, que como hemos ido viendo, pues simplemente con dibujar puntos, como una especie de seres infinitamente reducibles, porque los puntos no son nada, ¿no? en lo que es la teoría de... O sea, cuando hablamos de un punto, decimos que en realidad no tiene dimensión, no tiene nada, ¿no? En matemáticas. Entonces, esto no es nada difícil de entender, ¿verdad? Los puntos, hemos estado viendo el número, la relación, la forma, la materia, cómo reducirlo todo, por así decir, para perderle el miedo a la unidad de todos los conceptos. Fijaros que hemos empezado a establecer conjuntos, que es como parte de las matemáticas más básicas, que tienen mucho que ver con el lenguaje, también hemos visto. Entonces, para recordar un poco y calentar motores antes de iniciarnos con esto de traer a la pantalla en blanco el tema de la génesis del gen, cómo podemos visualizar en esta cosa tan simple, pues para nuestra sorpresa, o bueno, es algo evidente, ya veréis, cómo podemos visualizar la generación de la forma. Pues antes de eso, para calentar motores, vamos a hablar otra vez de esto de contar el número, ¿no? Y invitaros simplemente os invito a pensar en el lenguaje contar, ¿no? En el español, creo que en muchos otros idiomas quizá también, el idioma tiene esta cosa para bien y para mal de la equivocidad, o sea, una misma palabra significa varias cosas. Entonces, contar cosas como números, ¿no? Numerar, que es esta especie de trato frío, ¿no? De las cosas, que es lo que hacemos aquí con este dibujo de puntos. Cuando yo cuento por uno a las cosas, una manzana, un no sé qué, es como un trato frío, ¿no? Es como contar con ellas de manera fría, tomar en consideración, tomar en cuenta, que se dice, ¿no? Entonces, hay ese doble, y hay más significados, pero hay doble por lo menos del verbo contar con. Yo cuento contigo para que hagas esto, ¿no? Cuento contigo para que esto, confío en ti, ¿verdad? Hay todo ese... Entonces la matemática es como, pues, esta especie de trato enciclopédico de todas las formas de contar con las cosas, ¿no? Las proporciones, la geometría, que no es más que eso, todo el discurso que podemos hacer sobre los hechos de cómo contar con las cosas en tanto que hay proporciones, ¿no? Y son maneras de reunir, como vimos en el tema de la forma, ¿no? La forma, manera de reunir, que aquí teníamos las mínimas formas posibles, ¿verdad? Que las podríamos llamar así, las mínimas, que las podemos reunir así en este gesto también abstracto, que es contar con ellas, ¿no? Aquí cuento con dos, ¿no? Aquí con una. Podemos hacer mil juegos así a los que os invito, y que también para que me ayudéis a enriquecer esto, o bueno, vete a saber lo que podemos hacer, ¿no? Cuando encontramos a alguien, en broma, no lo digo en broma ahora, que hay que hacer nuestra carta a los Reyes Magos, a Papá Noel, que tenemos que hacer una universidad permacultural, ¿verdad? Que hay ahí unas cuantas personas que incluso si nos estáis escuchando y queréis donarnos una finca de 10 hectáreas con mucha agua y para fundar una universidad sobre todo esto y la verdad divina y bueno, todo eso, hay gente que
que además ya podemos montar un equipo con todos los que hemos conversado aquí que he grabado en algunas conversaciones sobre la verdad divina. Bueno, ahora para pasar ese toque, como estamos un poco de vacaciones, ese toque más absurdo de este comentario, vamos a ver el tema de después de este repaso que podemos, ya digo, es una invitación, un repaso de cómo contar con las cosas. El hecho de cómo cuentas con las cosas te obliga a cierta ley, o te permite dar una cierta ley y no otras, que aún no hemos definido bien lo de la ley. A ver si hoy también nos metemos en ello. De hecho, nos deberíamos meter porque es muy simple y aquí lo estamos dibujando, ¿no? Es la ley simplemente de nuestra categoría de conjuntos, que es esto de las bolitas, donde le hacemos ese gesto de contar con ellas, que ya es un gesto, digamos, supletorio, trasciende la dimensión de las bolitas. Pues la ley va a ser simplemente que cuando contemos con ellas, con dos de ellas, por ejemplo, cuando contemos con ellas, las relaciones que vamos a definir son siempre con esta definición. Necesitamos que todas las bolitas que componen nuestro objeto, nuestro conjunto, tengan una imagen, y solo una, en algún otro objeto de nuestra categoría. Entonces estas dos bolitas, por ejemplo, tienen imagen aquí. Como vimos, es un morfismo esta relación. Todas las relaciones son cosas que transportan de alguna manera la forma, la conservan o la degeneran. Pues aquí, como vemos, la miniforma, que es esta, que no tiene ninguna forma, pues la degeneran en una sola, ¿no? No sería un isomorfismo, como vimos al final de uno de los otros vídeos. Aquí he dibujado una cosa ilegal, ¿verdad? Porque una bolita no puede ir a dos. Entonces esa va a ser la ley de nuestro mundo. Entonces aquí tenemos... Ay, qué feo queda todo esto, perdonad, con el ratón se dibuja muy mal. A ver si pillo un lapicero mientras podamos. Aquí tenemos, pues eso, otra posible ejemplo, muestra de la ley funcionando, que es muy abstracta, porque fíjate que aquí ya no nos importa si esto significa pera, manzana, blanco, rojo, azul. Cada puntito de estos puede significar cualquier cosa, cualidades. Nos da igual. Aquí simplemente ya estamos en muy abstracto, igual que eso, que el gesto muy abstracto de hacer puntos. Voy a hacer muchos aquí. Este gesto muy abstracto de hacer puntos, pues también es igual de abstracto el que estamos ahora haciendo, que es el de hacer flechas. La única norma es que hay una flecha para cada bolita saliendo de ellas, nada más. No nos importa a dónde van, pueden ir las dos al mismo sitio, etcétera, ¿no? Pero no podemos dejar aquí ninguna bola sin flecha. O sea, esta no puede estar aquí sola, sin relacionarse. Es como una especie de protoamor, si lo queréis decir así, porque tenemos que ir también pendientes del tema de que en la ley están impresos todos los principios, en todas las leyes que son al final de Dios. Podéis llamarlas de la naturaleza si os da miedo, como a todos nos da miedo la palabra Dios, porque realmente es el creador de nuestra alma. Tomadlo como hipótesis si no lo creéis, pero bueno, es por eso que tenemos miedo, porque el alma está muy dolorida en esta tierra. Bueno, las leyes todas vienen impresas de los principios de Dios, y podremos caricaturizar con este esquema tan pobre ya el de amor, simplemente diciendo esta exigencia de que cada bolita ha de estar relacionada con alguna de otro objeto, que puede ser el mismo con tres bolitas, y sería como el mismo, aunque no es el mismo, porque esa paradoja que podemos pintar dos veces el mismo, ¿no? El 3, por ejemplo, ¿no? Si este fuera el 3. Bueno, entonces a lo que estamos aquí viendo, que ya hemos presentado un poco, fijaros, la ley
la ley aquí la podemos pintar simplemente ya reduciendo, como hicimos un poco muy rápidamente en el final de otro vídeo, del anterior creo, este objeto que lo podemos llamar A mayúscula, ¿verdad? Que sería el 2, lo podemos llamar 2 mejor, entonces me quito esta gilipollez, el 2, pues lo podemos cerrar, digamos, y tratar ya como un objeto simplemente, sin interesarnos por su contenido, o sea, por lo que tiene en él, inmanente a él, ¿no? Inmanente, vamos también a usar esa palabra en plan informal también, inmanente, sería pues el gesto inmanente este que estamos haciendo, por así decirlo, de hacer puntitos. Esos son puntos que son, pues es lo inmanente, la materia, lo que permanece dentro de sí misma, por así decirlo, si lo quieres decir así. Podéis buscar las etimologías de estos, muy, muy entretenido, muy bonito buscarlas, inmanente. Y fijaros ya que este gesto de hacer conjunto es algo que es trascendente a nuestro mundo de puntitos, ¿no? De inmanencia. O sea, este gesto de dar cuenta, de hacer cuenta, de tomar en cuenta, de contar así, es como que ya es como una lupa, no una lupa, o una, ¿cómo decirlo? Algo que se sobrepone y es como un gesto supletorio, ¿no? De algo de más, ¿no? Que ya podríamos equiparar con algo que empieza a trascender, digamos. Que eso ahora lo vamos a poner de varias maneras, esa palabra, ese concepto lo vamos a usar, quiero decir. Y va a ser muy, muy simple. Aunque, fijaros, el juego aquí es perderle miedo a todas las palabras, porque con este simple esquema vamos a ver que todo está relacionado. El génesis, el gen, incluso el ADN, vamos a poder ver, por eso hemos pintado el ADN, hemos visto de la Wikipedia una imagen aquí del ADN como algo que regula o que permite que haya esa traducción de, no sabemos muy bien cómo decirlo, quizá de la vida, de principio vida, que debe ser una cosa muy trascendente y muy inteligente para que se traduzca en los cuerpos, ¿no? La inteligencia, digamos, de las dimensiones superiores que podéis hipotetizar así, ¿no? Voy a ver si no se me está cortando la grabación, parece que no. Pues es que a eso vamos precisamente. Vamos a ir incluso a tener que recordar algunas cosas de la verdad divina sobre las dimensiones, quizás, para que esto no quede en el aire, ya que nuestra alma es la que está viva en el fondo, la que contiene el principio de vida y contiene nuestros dos cuerpos, de los cuales los dos tienen ADN, nos revela la verdad divina. Esto ya digo, tomarlo como hipótesis si no lo queréis creer. El ADN físico ya está descubierto. El ADN del cuerpo espiritual o energético debe ser algo que están manejando o que pueden estudiar, y por lo tanto pueden estudiar mejor el físico también, pero que deben estar manejando, digo, pues de espíritus desencarnados de muchos tipos, y que puede haber más o menos manejos bien o mal intencionados en muchos casos. Y todo eso de alguna manera traduce la vida a los parámetros del plano físico. Nosotros podemos desde el plano físico descubrir las moléculas, ¿verdad? Y se han descubierto, es increíble lo que ha hecho la ciencia. Y aquí nosotros, pues es un gesto parecido a lo que hacemos aquí, aunque aquí es muy pobre, ¿no? Esto es como un poco, la estamos haciendo como la miseria de las matemáticas, pero ya veréis que es muy rico todo lo que vemos, ¿no? Aquí estamos haciendo lo mismo. Habíamos visto el tema de la materia, ¿no? Tenemos nuestra materia, son solo estos puntitos. Bueno, pues los generamos así, pero estos, de repente os pregunto, ¿cómo hablaríais aquí de la génesis del gen? ¿Cuál es el gen aquí? O sea, ¿qué es lo que en este mundo tan simplón nos permite hacer un cuerpo, ¿no?
O sea, es decir, nos permite decir lo que pertenece o no pertenece a un cuerpo, lo que es o no es un cuerpo. El ADN, precisamente, en el caso físico de nuestros cuerpos, súper complejo, que por mucho que lo hablemos aquí, es muy difícil de comprender, nunca lo podremos comprender en todas las dimensiones, porque precisamente involucra muchas dimensiones, porque fijaros, lo que permite a nuestro cuerpo ser el cuerpo es que todas las células, fijaros, aquí tienen representado un núcleo celular, contienen dentro de cromosomas, dentro del núcleo, la célula tiene un núcleo con cromosomas y en esos cromosomas, fijaos, aquí está intentado dibujar cómo se va analizando la cosa hasta que llegas a esa hélice tan geométrica, que no es casualidad que sea tan geométrica, como ahora veremos, porque de alguna manera transduce, es decir, nos trae algo de otro lado. Traducir es pasar de un idioma a otro, pasar de una dimensión a otra, en este caso, de la dimensión incluso del alma, podríamos decir, y el principio de vida, lo que es la vida realmente, que no lo conocemos, que es un misterio realmente para nosotros, porque el universo del alma, pues aunque estemos en él, porque el yo real es el alma, pues es algo que nos es muy difícil estudiar, a no ser que pues eso, tengamos una condición de amor muy grande, muy elevada, y nos situemos mucho en el alma, y ni aún así, porque siempre hay infinitas cosas más, sobre todo si el alma se transforma con el amor divino, como hemos visto. Pero entonces, ¿aquí qué pasa? Bueno, pues que el ADN nos permite decir, y de hecho construye, no solo te permite decir, sino que crea, o sea, ayuda a crear, gracias a la vida que de alguna manera, como antena, el ADN de alguna manera traduce en moléculas, etcétera. Pero entonces él ya es un aparato molecular que está situado en el mundo físico, pero de alguna manera tiene que ser puente, de alguna manera transdimensional, si lo quieres decir así rimbombantemente, ¿no? Porque tiene que traducir cosas de otras dimensiones, porque estamos conviviendo, de hecho, con el hecho de que estamos en muchas dimensiones, para empezar, bueno, potencialmente en muchas dimensiones, pero para empezar en la del universo del alma, que es la más grande, digamos, grandiosa más que grande. Entonces el ADN no solo te permite decir lo que pertenece o no a un cuerpo, sino que lo crea también. Y vamos a ver entonces, bueno, de hecho, la ciencia ha estudiado lo que es el proceso de replicación del ADN, ¿no? Como hay determinadas moléculas en el cuerpo, en la célula, que permiten eso, que leer la codificación que está inscrita aquí en las cadenas de la doble hélice, y permite leer la información para replicarla, para hacer unas moléculas sí, otras no, dependiendo de las interacciones con el ambiente, con lo que se necesita, todo eso. Es muy fuerte lo descubierto, pero no deja de ser más que la superficie, en el fondo, de lo que está pasando. Entonces vamos a ver si no nos perdemos mucho y sobre todo si no se detiene la grabación. Vale, no se detiene la grabación. Aquí tenéis esa imagen de la replicación en la Wikipedia. Y aquí entonces, en este mundo tan simple, ¿qué nos basta para decir que o sea, ¿qué nos basta para caracterizar, digamos, pongamos que estamos viendo este objeto, aunque voy a borrarlo todo esto, que ya no nos sirve, y vamos a abrir otro. O sea, vamos a ponerlo más pequeño. Si tenemos este objeto, fijémonos que nuestro mundo es así de simplón, todo este mar de puntos, que es infinito, que también tenemos que hablar de cómo está inyectado el principio de infinito en nuestra ley y en nuestra inmanencia de puntos, como hay infinita posibilidad de puntos, ¿verdad? Y también infinita posibilidad de relaciones. Ahí está el principio del infinito también asomando. Ese ya directamente, quizá digamos, no tan indirectamente como esa alusión caricaturesca que he hecho al de amor, ¿no? Al protoamor.
Pero aquí tenemos un conjunto, fijaros, y la génesis pues es muy simple, ¿verdad? ¿Y qué nos hace falta? ¿Cuál sería el ADN de nuestro mundo? ¿Qué nos hace falta para decir, para caracterizar este objeto? Simplemente saber si este punto, por ejemplo, está o no está en él. Es decir, bueno, este punto no está en él. Podemos tachar. Y por ejemplo, también saber si este punto está o no está en él. Este punto sí está, ¿verdad? Luego, ¿qué ocurre con el ADN de nuestro mundo? Este mundo tan simple, digo, insisto, porque es que es muy caricatura, pero nos sirve muy bien. El ADN es el 2. Fijaros, porque para caracterizar un objeto, si llamamos, por ejemplo, a este verdad y a este falso, o sí o no, también lo puedes llamar, para caracterizar este objeto, que bueno, casualmente ahora es el 4, pero no nos da igual ponerle ese nombre u otro. Entonces, lo único que tenemos que es pasar toda nuestra categoría, todo nuestro mundo inmanente de puntos, lo tenemos que pasar por el 2. Entonces decimos, mira, este no está, o sea, este falso, ante la propiedad de que estamos testando, comprobando de cómo es, de cómo generar nuestro objeto, este que he tachado, cómo generar solo necesitamos relacionarlo de alguna manera, que esto lo tendremos que ver más formalmente, lo vamos a ver para definir el objeto trascendental en un topos. Este va a ser el objeto trascendental, fijaros. Lo anuncio así, pero no lo hemos visto aún, pero para que veáis que todo esto está formalizadísimo y es muy interesante porque te une la lógica con lo que hemos visto del ADN ya lo veréis, de una manera muy muy sintética. Vale, pues este puntito iría a verdadero, o sea, así, o sea, este punto pertenece a nuestro cuerpo, este es el cuerpo nuestro, el objeto nuestro ahora. Fijaros lo simple que es en comparación con un cuerpo humano. Este también, este no, ¿veis? Aquí ya se nos emborrona un poco, pero la idea es muy clara, ¿no? Es simplemente la criba lo que permite discernir, componer, informar los cuerpos en nuestro mundo es simplemente el 2. Es decir, los elementos como este otro, ¿están o no están en tu objeto? O sea, uno o sí o no, verdadero, falso. Ese es el ADN. Fijaos qué gracioso. Este es el ADN de nuestro mundito de puntos contados con esta maniobra del hacer conjunto. Este es el ADN nuestro. Y esta es toda la sustancia de lo que quería comentar en este tema que hemos hablado. Fijaros de cómo íbamos a tratar con un mismo esquema simple de, por ejemplo, ley. Ya hemos hablado un poco de ella. Hemos hablado de cómo los principios están impresos, inyectados en la ley. Hemos hablado anteriormente de relación, de número. Fijaros que aquí ya asoma la lógica y asoma la verdad en un primer significado de verdad, en este sentido de el ADN que hemos visto, es decir, ostras, ¿qué pertenece o no pertenece a mi cuerpo, a este objeto 4 o al cuerpo físico? O sea, que es en ese sentido, ya digo, primerizo, digamos, de la palabra verdad, que es verdad para mi cuerpo o no, es decir, o sea, que lo compone o no lo compone, y desde dentro del mismo, o sea, desde dentro del mismo universo, fijaros, tenemos un ADN que nos permite saber lo que va a pertenecer o no a los diferentes modos de hacer cuerpo aquí. Y en el universo físico, pues lo mismo. Cada uno tiene su ADN que de alguna manera transduce lo que dentro de un sistema, o sea, cuando ya tenemos nuestro cuerpo físico, podemos deducir o inducir, si lo quieres decir así, que pertenece a nosotros y construirlo, de hecho. Lo que nos informa, lo que nos forma, es eso. Es gracias a que hay todo ese aparato de transducción o traducción
que nos permite eso, discernir continuamente desde cada célula con su función, está todo el rato produciendo las condiciones con más o menos defectos dependiendo de la condición de nuestra alma y de lo que esta condición se ha trasladado al plano físico, como un aviso amoroso de cómo estamos realmente, nuestro yo real. Pues dependiendo de eso vemos todo ese juego es que lo podría esforzar para decirlo así, ¿no? De cómo nos individualizamos, induciendo, deduciendo en nuestro mundo ya de parámetros físicos, cómo nos individualizamos. Depende de cómo se transduzca o se traduzca ese principio. Traducir y transducir son sinónimos. En realidad, meterle la S o quitarle la S, y estamos aplicando la palabra traducción simplemente a esa especie de comunicación entre dimensiones, que es ya como más en vertical en comparación con el universo de la inducción y deducción ya dentro de, por ejemplo, este mundo simplón o dentro del plano físico, que ya es súper complejo y súper más complejo todavía en el caso del cuerpo humano. Entonces, vamos a descansar un poco de todo esto que nos acabamos de pegar una palicilla de comentar cosas. La grabación sigue funcionando, porque fijaros qué interesante, qué bonito es a veces ver las etimologías, ¿no? La palabra producir, que hemos hablado de deducir, inducir, todo es, fijaros, con este verbo ducere, no sé si la C en latín se decía con K, pero bueno, ducere, más italianizado quizá, no lo sé. Ducere, guiar, conducir, que también aquí pues la raíz indoeuropea nos hablan de que es guiar, arrastrar. Guiar, conducir, pro es adelante, producir, o sea, lo que va a producir el cuerpo, ¿no? Es el principio de vida que es transducido de alguna manera junto con otras muchas energías, porque ese principio de vida tiene que contar de alguna manera con energías, entre comillas, inferiores, ¿no? Las que permiten el mero sostenimiento de las moléculas más, digamos, materiales, los elementos. Bueno, hay una producción. Fijaros que tenemos el prefijo de, deducir, dirección de arriba a abajo, alejamiento, privación, deducir. Dentro de un mundo pues podemos sacar consecuencias, ¿no? Sacar moléculas. Saco consecuencias de lo que necesito. Eso es lo que están haciendo las células todo el rato, que es un sentido como más de rebajar, pone aquí. Inducir, que sería en penetración, guiar a alguien al camino que uno quiere, ¿no? Las células también están haciendo todo el rato eso a través de la información que está ahí inscrita geométricamente en el ADN. Entonces, fijaros, ¿no? Ahí tenemos toda una batería de palabras: conducir, reconducir, deducir, inducir, introducir, reducir, producir, seducir. Es muy interesante esta, con el prefijo se de separación, guiar a alguien fuera del buen camino, pero que en realidad es, bueno, esto del buen camino, es de seducir, como es, también puede ser dentro del buen camino, porque a veces es mejor quedarse seduciendo que pasar a actos, ¿no? Mejor quedarse a veces con la mera seducción. Traducir, fijaros, trans es el prefijo, trans. Y entonces vamos a ver los dibujos que tenemos del ADN. Os voy a enlazar uno de tantos, que debe haber muchos, pero este es muy simpático, canales en YouTube y personas. Este es un señor retirado, muy mayor parece, que tiene un canal muy simpático donde él hace muchos gráficos en 3 dimensiones de la estructura geométrica del ADN, que es una cosa muy comentada desde hace unos años, en la nueva era también. Incluso hay cálculos medio bonitos y simples para hacerlo, llevarlo a números, traducirlo. Bueno, hay cosas muy interesantes, y el ADN, todo esto es muy geométrico. Digamos, lo que podéis ver aquí es que este señor, pues en base al número phi, que lo veis aquí, porque el número phi está en los sólidos platónicos,
en todo esto, en toda esta geometría básica, los que conocemos, lo que se conocen las imágenes de los polígonos o los poliedros, bueno, pues este señor está ahí destripando la geometría, disfrutando de la meditación y del estudio geométrico de realmente cómo está compuesto el ADN. Y esto porque lo comento, porque fijaros, hay una traducción entre dimensiones de alguna manera. O sea, el que sea tan geométrico es como una reducción, la geometría es como una sintetización, que os la quiero asemejar a esta maniobra que hemos visto aquí. Esta maniobra sintetiza, ¿verdad? El 2 nos permitía ya con él mismo, era el que nos permite formar todos los cuerpos. Bueno, pues las geometrías intrínsecas al ADN deben ser lo que permite formar los cuerpos, porque de alguna manera deben estar resonando con dimensiones superiores que son cada vez más complejas y geométricas. De alguna manera la geometría parece que está más presente, no sé cómo decirlo muy bien, ahí sí me podéis ayudar, pero hay algunas canalizaciones de esto y se me ha entendido, ¿no? O sea, el tema de transducir tiene que ver con esta combinación entre dimensiones y por lo tanto como las dimensiones superiores pues son cada vez más bellas, más armónicas, lo que no quiere decir más aburridas, sino en realidad más complejas, pero hay más amor y verdad, ya no, sobre todo las celestiales en teoría, que ya no tienen que ver nada con la redención de nuestra alma, que está muy chamuscada, digamos, en este planeta. Y entonces esa interdimensionalidad es permitida o quizá, o sea, nos es un indicio. La geometría que vemos en el ADN sería un indicio de precisamente cómo existen esas dimensiones por las que tiene que pasar el principio vida y que son eso, pues mucho más divinas, si lo quieres decir así directamente. Y pues ya estaría. Yo quiero subrayar ese tema de, fijaros que todo el discurso que acabo de hacer de reducir, de cómo algo que sintetiza geométricamente nos permite pasar entre dimensiones, pues aquí lo tenemos súper caricaturizado, pero muy útil, pues en este objeto tan simple, en el 2, que es lo que nos permite, si lo queréis decir así, es la clave en este mundo de puntitos, es la clave que contiene, valga la redundancia, la clave de la unión entre los dos gestos. Los dos gestos simples que hacíamos, ya digo, uno era hacer puntos, y otro era contar con ellos. La clave de unión entre esos dos gestos abstractos, digamos, es este 2. Es lo que nos une los dos mundos. ¿Por qué? Porque cualquier maniobra que queramos hacer aquí en este mundo de puntitos para contar con ellos, o sea, para hacerlos conjuntos, o sea, para trascenderlos en ese sentido básico de trascender, que es un gesto suplementario, digamos, cualquier maniobra de esas va a estar ejemplificada por el 2, porque siempre vamos a hacer así y vamos a dejar todos estos fuera, o sea, aquí, falsos, fuera, y todos estos que hay aquí pintados dentro, verdaderos, dentro. Entonces, fijaros cómo es eso, por qué se le llama objeto trascendental. Es trascendental para nuestro mundo. Y lo bonito de esto va a ser, aunque va a ser, ya se va a poner muy compleja la cosa, si llegamos a ella, no sé por qué este apocalipsis se nos puede llevar por delante en cualquier momento, lo que estamos viviendo ahora de cómo la condición del alma humana está atrayendo estas
pandemias artificiales y todo esto que estamos viendo, toda esta locura de miedo, como siempre ha pasado en la historia humana, miedo alentado por las élites y todo eso, pues si no se nos lleva antes, tendremos que ver darle un poco de vidilla a esto, ¿no? O sea, aquí tenemos, por ejemplo, podríamos hacer otro mundo que sería ya con el tiempo incorporado en él, donde los objetos ya no fueran simples puntos, sino que tuvieran que ser siempre representada una dinámica en ella, en ellos, perdón. En la inmanencia meteríamos ya más cositas. Y en la trascendencia, o sea, en el hacer cuenta de ellos, en contar con ellos, hacer conjuntos, ya veríamos, tendríamos que ver cuál sería el ADN de ese mundo, el objeto trascendental, el que nos permite sintetizar de alguna manera la clave de cómo se componen los objetos en nuestro mundo. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, este es un ciclo de 4. Aquí estamos hablando entonces ya no de conjuntos, sino de sistemas dinámicos, que lo llaman así, con un nombre muy rimbombante, pero es muy simple, porque es simplemente dotarles de una flechita interna, ¿no? Es decir, esta podría ser primavera, verano, otoño, invierno, este podría ser el ciclo de las estaciones. Un ciclo de 4 pues te permite representar eso. Es un movimiento también abstracto, porque ¿quién limita cuál es cada estación, en qué momento, ¿verdad? Pero bueno, está igual de abstracto que era, por así llamarlo abstracto, que está mal dicho, pero igual que era en el caso de hacer puntitos, que también, pues eso, una manzana, donde acaba la manzana y empieza el aire, o no, cómo están relacionadas las moléculas de la manzana con el resto de células que están medio vivientes. Bueno, las semillas dentro de la manzana están vivientes, cómo se relacionan con otras dimensiones para que puedan crecer ahí árboles. Bueno, pero son gestos, ¿no? La matemática es eso, pero la matemática sobre todo es el estudio en sí mismo de estos munditos, igual que uno podría estudiar, y de hecho mejor que uno puede estudiar cualquier otra cosa, porque estos están completamente acotados y todo lo que digamos aquí pues son hechos que ya no tienen ninguna discusión, porque nosotros mismos nos lo guisamos y nos lo comemos, para bien y para mal. Y es muy rico lo que vemos, que se puede hacer analogías, ¿no? Con ello, muy ricas analogías, como ya estamos viendo aquí con el tema del ADN, ¿no? Voy a ver si se ha parado la grabación. No. Entonces aquí tenemos un sistema dinámico, ¿verdad? Aquí tenemos otro, lo podemos hacer cuenta de él. Este sería un ciclo de un solo elemento. Aquí tenemos otro que sería este, y por ejemplo este va a este, y este va a este, y este se queda consigo mismo. Este sería otro sistema dinámico. Es otra nueva infinidad que abrimos de gestos en los que obligaríamos ya a otra ley. Ya habría otra ley que relaciona, tendríamos que definir cómo es la ley aquí, cómo relacionar estos objetos y estas flechitas con otro objeto de nuestro mundo, igual que hacíamos antes con nuestros objetos simples, que era relacionarlos simplemente, por ejemplo, así, con otros dos puntos aquí. Pues aquí tendríamos que, en estos sistemas dinámicos, que tampoco es muy complejo, pero ya hay que darle un poco más de vidilla a la cosa, hacer una ley que comprobaríamos que también es lo que se llama formalmente una categoría, y también tiene un gen, por así decirlo, tiene un ADN, que por supuesto no tendría esta forma de dos puntos sueltos, sino otra equivalente, es decir, en los parámetros, que se dibuja así también, con flechitas y puntos. Tendría otra, que ya veremos si la vemos, que es por lo mismo que el ADN en el caso de un cuerpo físico está hecho de moléculas, y está hecho eso, de moléculas del sistema, ¿no? Igual que aquí tenemos que el ADN de este objeto trascendental que hemos visto aquí, pues está hecho de cosas del sistema, está puntos, esta inmanencia, estos materiales, estos elementos, pues nuestro ADN, por mucho que tenga esa geometría construida tan increíblemente con la doble hélice y los ángulos que estudia, por ejemplo, ese señor,
que he puesto el al canal de vídeo de YouTube, pues aunque tenga esa geometría que seguramente es lo que permite transducir desde otras dimensiones lo que significa la inteligencia de la vida, que no sabemos cómo va realmente, y cómo es la relación realmente entre el universo del alma y las dimensiones de los cuerpos espiritual y luego el físico, pues por mucho que tenga eso inscrito ahí, esa geometría, nuestro ADN físico, pues no deja de estar hecho de moléculas. Son moléculas, y aquí pues lo mismo, nuestro ADN en este mundo simple pues está hecho de elementos del sistema. Y en el caso de los sistemas dinámicos, estos que hemos empezado a pintar aquí sin formalizarlos, pues lo que he dicho antes, también va a ser un conjunto, o sea, un objeto que va a ser compuesto por puntos y flechas. Esto, como veis, es como un redoble, ya un paso adelante, que nos va a servir de contraste para ver por lo menos dos ADNs, si los quieres llamar así analógicamente, dos objetos trascendentales en dos diferentes categorías, para poder dar riqueza a todo esto que estamos viendo, que es simplemente cómo hablar de todo esto: verdad, lógica, número, relación, ley, unidad, infinito, principio, ser y aparecer, que esto es lo que estamos viendo aquí, con la inmanencia de los puntitos y cómo aparecen en las relaciones puras, propósito, sentido, bueno, cómo se individualizan los cuerpos, ¿verdad? Hemos visto ya también eso un poco simplemente esbozado. Es un proto concepto que estamos viendo de individualización, pero que estamos viéndolo con un esquema muy simple, y es por eso que lo hacíamos. Entonces, este objeto que hemos visto que era el objeto trascendental o el trascendental a secas, lo podéis considerar también como la esencia formal. O sea, lo que hemos visto es que te daba la razón de pertenencia o no pertenencia cuando teníamos el mundo de solo como este objeto que está hecho ahí, de puntos simples. Te da la razón de pertenencia dentro de tu mundo, o no pertenencia, o sea, de ser o no ser, de intrínseco, para poder definir, caracterizar un cuerpo en tu mundo, que un cuerpo que ya, pues como veis, no tiene ninguna complejidad porque son cosas sueltas. Entonces es como la verdad también, el concepto de verdad que hemos dicho en un primer concepto de verdad, como un proceso interno, ¿no? Intra, ¿no? Y pues eso, la transducción o la traducción, como vemos aquí, apenas parece que podemos hablar de ella, pero sí hemos hecho referencia a que nuestro objeto trascendental es como la clave entre los dos gestos abstractos, hacer punto y hacer conjunto. Y de alguna manera ahí vemos asomarse el tema de la trascendencia, en ese sentido de que hay una transducción o una traducción entre dimensiones, lo que nos puede también dar claves para empezar a hablar solo de forma muy previa, digamos, del principio de alcance, que hemos visto un poco en alguna conversación anterior con Clau, lo hemos visto esbozadamente, y que lo tengo ahí en uno de los PDFs también de los esbozos. Ahora no está abierto aquí. En el tema de cómo es posible que las propiedades del agua sean las que son cuando no las puedes deducir de las propiedades de los elementos por separado, ¿no? Los elementos por separado, por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno, pues cada uno tiene sus reglas internas, sus leyes, se podría decir, las leyes que regulan el ser de su ser hidrógeno, ser oxígeno, tienen su naturaleza, digamos, aunque no vamos a reservar esa palabra para otras cosas. Y
el hecho de que se compongan y den el agua, las propiedades del agua, no se pueden predecir a partir de las propiedades de cada elemento y sus propias reglas internas. Las propiedades del agua y cómo el agua se relaciona con su ambiente y todo lo que permite el agua, que es inmenso, eso no se puede deducir, es impresionante, no se puede. Y eso tiene que ver con el principio de alcance, que habla de eso, habla precisamente de las reglas internas a un objeto, por ejemplo el oxígeno, y reglas externas de cómo se relaciona ese objeto con su mundo. Y luego pues tenemos las reglas internas y reglas externas pues del hidrógeno suelto. Pero cuando los juntamos, de repente hay, por arte de magia, entre comillas, no es ninguna magia, sino que son leyes, pero que es muy difícil de comprender para un alma, sobre todo como las nuestras, que no tienen desarrollo, ni siquiera, porque es infinito también la comprensión de cualquier principio de Dios, empezando por amor y verdad. Es una comprensión que no para, es para siempre progresiva. Pero el principio de alcance tiene que ver con eso, con el scope, en inglés, scope, que lo veíamos un poco, ya digo, tiene que ver con, esa relación de que se crean nuevas leyes para imprimir novedad, por así decirlo, emergen cualidades nuevas que solamente en principio las podríamos explicar sin explicarlas, diciendo que es el principio de alcance el que permite eso, permite que la interacción entre reglas internas y externas tenga ese grado de complejidad, esa riqueza, y sería un poco lo que alude a la creatividad. Y aquí tenemos eso dibujado, y esto solo lo estoy esbozando ahora y no vamos a poder llegar a mucho de eso, aunque estemos muchos años, pero aquí lo tenemos esbozado porque aquí ya tenemos reglas internas y externas, si os dais cuenta, y sobre todo eso se ve mejor en este caso de los sistemas dinámicos que ya hemos empezado a pintar. Vemos como para su composición tienen una regla interna. Aquí también en el sistema de puntos simples, fijaros, también, pero lo que pasa es que es muy mínima. La regla interna es simplemente poner un punto, ¿no? Es así, ese gesto mínimo. Pero aquí pues se ve más gráfico la regla interna y luego la regla externa de cómo se van a, que aún no lo hemos definido, la ley de cómo se van a relacionar entre sí dos sistemas dinámicos diferentes. Aquí lo tenemos un poco ya dibujado, esa relación entre reglas internas y externas que podría servirnos, pero solo como una cosa muy primeriza que habría que tomar con pinzas e ir viendo cómo relacionarla con la creatividad y el principio de alcance y todo eso. Bueno, pues hasta aquí ya tenemos más que de sobra comentado. Fijaros, pues este canal de YouTube, este vídeo se llama La importancia del icosa, creo que es la diminutivo de icosaedro, en la estructura del ADN, de parte 1. Y este señor pues aquí disfruta mucho con sus programitas haciendo esta inscripción geométrica muy artística, digamos, de esos sólidos de todo tipo, pero platónicos. Y este señor como que tiene un poco, entre comillas, una guerra contra las ecuaciones y la teoría del caos y todo eso, que en la teoría del caos pretenden explicar cosas y él dice, no, pero vamos a ver por qué os ponéis con esas cosas si no dais antes y a la vez, por lo menos, todo este tema del número phi y los sólidos platónicos y cómo de geométrico es el ADN